Quiero dar las gracias por esta invitación a la Asociación Cultural Vicus, a la UNED de Tudela, a este pueblo, que estoy encantada de estar aquí, nos está tratando fenomenal. Así que muchísimas gracias a Santiago, a Marta, a Francisco, a Paco, muchísimas gracias por invitarme, a Javier Andreu, y la verdad es que es un honor. Y la verdad es que también os quiero dar la enhorabuena por estas iniciativas, creo que son muy buenas, donde se aprende muchísimo. Los niños ayer en el teatro, yo pensaba, digo, estos están aprendiendo muchísimo de Roma, y yo creo que este tipo de iniciativas son siempre muy, muy buenas, y para un pueblo como este yo creo que están muy bien. Así que muchísimas gracias y os animo a que sigáis así y bueno, pues, que haya muchas semanas de Cascante, semanas de Cascante. Y ahora que voy a empezar, quiero disculparme porque el tema de este coloquio se centra precisamente en las etnias, identidades, nacionalidades vinculadas en la tarraconense hispana, y yo la verdad es que de Hispania más bien poco voy a hablar. Nada, creo que voy a poner alguna monedilla, pero el resto pues me voy a centrar más en otros lugares, no centrarme en el ámbito de Hispania, ¿no? Y también me voy a disculpar porque, bueno, estas horas un poco extrañas después de comer, voy a hablar un poco de bárbaros, de cautivos de guerra, de violaciones, de cabezas cortadas, de deportaciones, un poco quizá un poco tétrico para estas horas, o sea que espero que me disculpen. Y también me disculpo, tercera disculpa, ya empiezo, pues para no liarme mucho, porque tengo muchas imágenes, todo va a ser imágenes prácticamente, algún texto he repartido por ahí. Voy a empezar un poco leyendo para no distraerme, porque si no acabáis viendo. Bueno, se ha escrito muchísimo, sobre la relación que tiene el arte romano y la política, sobre la propaganda del arte romano. Particularmente lo que se denomina el arte imperial, es lo que dice, todos conocemos, ¿no?, a Paul Zanker, ¿no?, ese arte para el imperio, ¿no?, el famoso libro de cabecera que todo el mundo conoce, ¿no?, los estudiantes, Augusto y el poder de las imágenes, ¿no? Se ha escrito mucho sobre eso y la relación que tiene el arte, la imagen, con el poder y con la propaganda. Desde luego, si uno piensa en Roma, es que las imágenes nos abruman por todos los lados, hay imágenes en todos los sentidos, y es efectivamente un arte. Yo creo que tiene razón Zanker cuando dice que es un arte para el imperio, hecho para el imperio. Y es interesante ver qué pensaban los espectadores que veían estas imágenes, porque eso es lo que tenemos que intentar ver, qué se pretendía con estas imágenes y qué veían los espectadores. Entonces voy a intentar casar las imágenes con la figura del bárbaro, especialmente el bárbaro capturado, el bárbaro cautivo. Desde el final del periodo republicano, desde el inicio del periodo imperial hasta su caída, los bárbaros, los otros, estamos con los principios de alteridad otra vez ahí, los enemigos de Roma, por decirlo de alguna manera, fueron retratados en el arte de los emperadores de forma muy palpable, ¿no? Particularmente en ese arte que se puede denominar, es una denominación actual, un arte de la victoria, un arte triunfal. Imágenes de hombres extranjeros, los reconocemos por sus indumentarias, por sus barbas, mujeres y niños cautivos, se mostraban en los monumentos, se muestran en los monumentos que conmemoraban los triunfos militares, simplemente con pensar en la cuna de Trajano, la cuna de Marco Aurelio, y en la misma ceremonia del triunfo, porque el triunfo al fin y al cabo es también algo visual, ¿no? Es quizá lo más visual, es un teatro donde desfilaban los prisioneros de guerra con el botín de guerra sin distinguir entre lo que es un prisionero y que son las armas capturadas, es decir, es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero muchas de estas imágenes que se ven en el arte fueron estereotipos, no estancos, porque fueron cambiando a lo largo de la historia, pero sí estereotipos generalizados a través de los siglos, que casi yo creo que nos dicen más de sus creadores, de los romanos, que de los retratados, que de los bárbaros. Estos que se perciben como diferentes, como los otros, a veces ni siquiera eran vistos como personas reales, eran el botín de guerra, no eran como personas reales, ¿no? Entonces, con todo, la figura del vencido, tras un enfrentamiento bélico, tras la batalla,
presenta en el mundo antiguo, y no solamente en el romano, pero en el mundo antiguo presenta un carácter multipolar y por tanto bastante complejo. O sea, no solamente el cautivo, en el arte es muy complejo. El concepto del hostis, del enemigo, ofrece distintos análisis que van desde la realidad del hecho bélico, la praxis bélica, y el de la representación que implica a su vez la elaboración ideológica de la imagen del enemigo. Estas son las imágenes que... Bueno, este es un poco el esquema que voy a seguir. Tampoco, igual me salgo de él un poquillo, porque si no es decir, primero tendríamos que ver qué es eso del bárbaro, aunque tampoco insisto en... Y sobre todo su relación con las imágenes de la victoria, lo que se llama la iconografía de la victoria, ¿no? Y luego me centraré pues, fundamentalmente en los perdedores y quizá por acotar algún tema, el tema de la mujer cautiva, ¿no? Las familias cautivas, que aparecen muchísimo en el arte, ¿no? La veremos si de forma alegórica o no, como la famosa, bueno, que tenemos una moneda de la cual hablaré más adelante. Como ha señalado Fabiola Salcedo, que es historiadora de las religiones, pero es que escribe cosas muy interesantes, en un interesante trabajo sobre la iconografía romana, sobre la persuasión de la iconografía romana, repartido por ahí hay algunas hojillas con la bibliografía, el problema de los bárbaros. Y no voy a entrar en el origen heleno del término, ya sabemos cuál es el origen del término bárbaro, hay que entenderlo no como un problema de fronteras geográficas, sino culturales. La concepción o el sentimiento de la alteridad, en sentido negativo, es algo común a muchos pueblos y presente en todas las épocas, y no solo en la antigüedad. Naturalmente, esta cultura distinta puede entenderse como agresión frente a la propia, pero también como acicate para imponer los patrones propios, lo que en época romana se traducía en la conquista, siempre justificada bajo la bandera de la pacificación y la civilización. A mí me hace mucha gracia un libro, que además lo compré un poco así, digo, bueno, por el título, Roma y los bárbaros, y resulta que lo ha escrito Terry Jones, que es uno de los componentes de los Monty Python. Y digo, ¿qué hace este hombre escribiendo este libro? ¿No? Y es un libro muy curioso, porque él le da un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Dice... No se pregunta quién eran los bárbaros, dice, ¿quiénes eran los romanos? Dice, ¿quiénes son los romanos? Dice, pues muy sencillo, quienes no eran bárbaros, ¿no? O sea, pues, no sé, también hay que tener en cuenta, aunque ya veremos un poco al final si esto es así o no, el hecho de que los romanos no sentían las mismas emociones que nosotros en el siglo XXI. No hemos cambiado tanto, creo yo, no hemos cambiado tanto, pero las emociones yo creo que no eran exactamente iguales, ¿no? Porque ¿qué ve un romano, esta pobre gente retratada cautiva, ¿no? Los cautivos hay que tener en cuenta que eran las víctimas legítimas de abusos horrendos. Era legítimo, era algo legítimo, creo que tenemos que tener en cuenta. Los romanos lo tenían muy claro, eso es legítimo, ¿no? Por decirlo llanamente, eran el enemigo sin más, eso era el bárbaro. No solamente el otro, no, es que es el enemigo. Cuando aparecen estas imágenes y con eso ya se acaba todo, ¿no? Y ahora voy a intentar enmarcar la imagen del bárbaro en lo que he llamado la iconografía de la historia romana. En el mundo antiguo, el profesor Palau lo sabe, y bueno, estudiamos batallas. En el mundo antiguo las batallas, pero me da igual que las batallas, no me refiero a la guerra, fueron por lo general acontecimientos de corta duración. No eran muy largas las batallas. Y para que las hazañas de las victorias realizadas en el lejano campo de batalla llegaran a ser divulgadas y extendidas para que se convirtieran en una forma de expresión del poder y de propaganda, había que ampliar su marco temporal difundiéndolas mediante la construcción de monumentos. ¿Qué significa eso? Construir, recordar, ¿no? El monumento, ¿no? Que la conmemoraban mediante la celebración de ceremonias públicas, el triunfo. Lógicamente el triunfo servía para eso, ¿no? Esas procesiones triunfales tremendas, espectáculos tremendos que iban en la URSS. Y por supuesto con la creación de una ideología vinculada a la victoria, porque con Augusto, lo dice Zanter, con Augusto aparece una ideología vinculada a la victoria a través de canales como la victoria de propaganda, como la moneda, como puede ser la literatura, etc. De hecho, algún autor ha llegado a decir que hay una teología de la victoria en Roma, sobre todo a partir de Augusto, ¿no? Con este nuevo concepto de la victoria. Todo esto, monumentos, inscripciones, monedas, ceremonias, eran los medios de comunicación de un mensaje conjunto que
hacía pues, la forma adecuada para marcar ese poder, ¿no? esa victoria, ¿no? Este lenguaje vinculado al éxito militar se transformó, empezó realmente empezó con el mundo helénico, todo hay que empezar, empezó con el mundo helénico, se transformó realmente con el helenismo, ya que mientras en la Grecia arcaica y clásica la victoria solía ser presentada mayoritariamente como algo transitorio, algo impersonal, la polis, Sin embargo, a partir del helenismo, el mundo helenístico, la conmemoración de la victoria se convirtió en algo mucho más duradero, normalmente personalizado en la figura del dirigente vencedor y en un claro instrumento de propaganda. Y es que en época helenística el culto al gobernante sirvió como base y justificación de gran parte del nuevo orden y se hizo claramente imperativo persuadir a los súbditos de los distintos reyes helenísticos para que aceptaran y respetaran la institución. Y Roma acepta esto, ¿no? Lo adapta, adaptándolo Roma será la heredera de este mundo helenístico desde el siglo II, desde el final de la República, el siglo II a.C., tras la conquista del Oriente griego, y a diferencia de lo que es habitual, los vencedores fueron vencidos por las imágenes, que es lo que el famoso texto de Horacio, ¿no? El famoso de la Grecia vencida sometió al vencedor e introdujo las artes en el agreste Lacia, ¿no? Y es que efectivamente esa idea de la victoria va a ser heredada por Roma y la va a transformar. Bueno, esto es un poco las... Si es que simplemente los que han paseado por Roma, que si vemos la mayoría aquí, pues uno se da un paseo por el Foro Romano. Ya tienes aquí la imagen nada más, te encuentras con el arco de Septimio Severo, al fondo el arco de Tito, enfrente el Foro de Augusto con el templo de Mars Ultor, la columna trajana. Todo esto, si uno se da una vuelta, el templo de Mars Ultor construido, según nos cuenta Augusto en su Res Versae, ex manubis, es decir, con dinero de la guerra. Que todo esto habla de victoria. O sea, uno se pasea por el foro y no solamente es el poder de Roma, es que todo esto nos habla de la victoria, ¿no? Una cosa que estaba muy, muy presente en Roma, ¿no? No voy a hablar de muchos monumentos, pero por ejemplo a mí me hacen particularmente gracia, quizá porque la figura del cautivo es los arcos, por ejemplo, no iba a decir triunfales, voy a decir arcos conmemorativos. Arcos conmemorativos, eso de decir arcos triunfales hay que tener mucho cuidado porque no todos los arcos son triunfales, ¿no? Son los arcos que hay en la Narbonense, los arcos en la Galia, especialmente de época, que empiezan desde época augustea, desde el siglo I, especial, bueno, el más antiguo este es el arco de Glanum, el arco y el mausoleo de Glanum, que realmente no celebra una victoria en concreta, es más bien las campañas en la Galia, ¿no? Y aquí ya aparecen esas imágenes petrificadas de los cautivos, encadenados al trofeo, esa imagen del cautivo. Además, es curioso ver estas imágenes en zonas límite, en zonas fronterizas, en zonas de conquista, no en Roma, sino allí, donde se ha producido la conquista, allí mismo, ¿no? El arco de Glanum, el arco de Carpentras, que es quizá, no se sabe muy bien si es de época de Augusto o Tiberio, porque hay dudas, los investigadores, porque hay un cautivo celta o galo y un cautivo oriental, siempre con el trofeo, del cual, bueno, es un tema que no voy a hablar mucho del trofeo, que es el tema que más me gusta del mundo, el trofeo, pero bueno, el trofeo hay como el eje en medio, que es el icono de la victoria por excelencia, bueno, pues aquí un arco honorífico, que no triunfal, o este que es mucho más vistoso y que se conserva mucho mejor, que es el arco de Arausio, el arco de Orange, que es tremendamente interesante en muchos sentidos. Es un arco honorífico, construido para honrar a los veteranos de la guerra de las Galias y la Legión II. Culminan las dos caras del monumento con escenas de batalla en las que los romanos aniquilan allí a los galos, con las armas en los paneles tomadas del botín, armas que quedan ahí petrificadas en las expolias, los botines de guerra, que de alguna manera son los propios galos. Ese estereotipo de las armas están ahí, son los propios galos, es que son ellos. Es un poco el icono del propio bárbaro, ¿no? Es como los bárbaros como botín petrificado, ¿no? Sí, botín petrificado en los propios... No hay distinción entre las armas y los propietarios, ¿no? O los galos, ¿no? Y volviendo, yo digo, en un lugar de conquista, ¿no? El arco de Orange, como pueden ser, y voy a ir, como digo, muchas imágenes, el trofeo monumental de Augusto en los Alpes. Pues qué lugar para poner este monumento, que es un monumento claramente de victoria, en una zona elevada, en una zona muy invisible, en una zona de paso, en una zona limítrofe, ¿no? Ahí Augusto dejó claro cuál era su posición, pacificador, conquistador, pero al fin y al cabo lo dejó muy claro, ¿no? Ese gran monumento.
donde además hay una epígrafe que no he podido poner la imagen, pero lleno con todos los nombres, ahí no se equivoca, todos los nombres de los pueblos que habían sido pacificados en todo el arco alpino. Y por supuesto, ¿cómo va a faltar ese motivo iconográfico que yo creo que desde la época tardía, desde la época de tardorrepublicana, desde la época de César, ese motivo que es el eje, el trofeo, el tropaion con los cautivos debajo. Luego hablaremos de los cautivos que son personificaciones alegóricas, pues que son estos cautivos, ¿no? Y bueno, por poner algo de Hispania, pues no tiene nada que ver, pero bueno, hay una lucerna ahí que he puesto que es de Tarraco, de moneda tarraconense, digo, una lucerna de Tarraco, precisamente de este momento donde aparece esta misma imagen, ¿no? El trofeo rodeado, ¿no? Es curioso el concepto de cautivo, monumento de victoria, lugar limítrofe, lugar... el trofeo de Pompeyo también, no lo voy a poner aquí, pero también exactamente, ¿no? Tiene esa situación, ¿no?, donde se colocan estos monumentos. O este otro, por ejemplo, también en la Galia, que no sabemos muy bien cuál es la reconstrucción, que fue encontrado en 1926 en el foro de Lugdunum, en una fosa. Estas esculturas que claramente son cautivos, y se cree que es también un trofeo de Octavio Augusto, bueno, pues, celebrando sus victorias, sobre Hispania, sobre la Galia. Es decir, aquí Augusto hizo una campaña, desde luego, está claro cuando dice Zancker que con él empieza todo lo de una nueva forma de entender la victoria, hizo una campaña en la Galia de mostrar la imagen de los cautivos bueno, pues, y nuestros monumentos claramente, ¿no? Y vamos, como digo, como voy a hacer un paseillo por muchas imágenes, cuando yo fui a Roma, bueno, hace muchísimos, la primera vez, hace muchos años, subiendo al Campidoglio, lo primero que me llamó la atención fueron estos monumentos, estas grandes esculturas, que no sabía yo lo que eran. Digo, ¿esto qué es? Entonces, es un trofeo, no sabía yo lo que era un trofeo. Pero me obsesioné con los trofeos en ese momento. Y bueno, esto no es un monumento, un trofeo, un arco honorífico, pero incluso en monumentos que podemos decir más decorativos, realmente están colocados en el Campidoglio, pero no es su lugar original. El lugar original es una fuente monumental que estaba en el Esquilino y tampoco se llaman los llamados trofeos de Mario y tampoco son de la época de Mario, son de época de Domiciano. Pero, pues para que veamos que también, porque digo que Roma olía a victoria, ¿no? Y estaban colocados en una ninfea monumental, seguramente para conmemorar las victorias de Domiciano, ¿no? Es que son espectaculares y solo con ver la imagen de la cautiva debajo, que luego hablaremos de las cautivas, pues podemos entender a veces un poco cómo actuaba Roma con los cautivos. Y bueno, ¿cómo no voy a poner aquí el Toracatus de los Bañales? Que bueno, la verdad es que es una de las piezas, creo, más interesantes que tenemos aquí en Hispania y que fue una maravilla bueno, cuando apareció. Creo que dábamos todos botes de alegría. Y bueno, pues justamente aquí aparece esta imagen, nuevamente, ese esquema del trofeo, que es heredado del mundo griego, ahí en medio con los cautivos, que yo creo que son estereotipados, germanos seguramente, sobre los spolia, ¿no? Es nuevamente esa repetición en distintos momentos, pero siempre ese icono de la victoria que yo creo que un espectador cualquiera podía reconocer y que es muy frecuente ver en las estatuas toracatas de los emperadores, ¿no? Los encontramos en varios, ¿no? Y esto es una de las mejores muestras que yo creo que podemos tener, el Toracatus de los Bañales. Bueno, y luego ya en piezas mucho más emblemáticas, en el sentido de que, bueno, pues que todos conocemos por libros de arte, más pequeños, por supuesto, la Gema Augustea, en el registro inferior vemos cómo se construye el tropaion, cómo arrastran de los pelos a los cautivos, lo cual hablaré también, y bueno, y también el Cream Camafeo de Francia, donde también aparecen los cautivos. Es decir, un arte para la victoria, un arte en el que el cautivo, vinculado con la victoria, tiene que estar, eso está claro. Y luego, desde luego, el triunfo. El triunfo lo pongo como iconografía de la victoria porque es que qué ceremonia es eso del triunfo, ¿no? El triunfo era un espectáculo el mayor al que podía asistirse en la antigua Roma, yo creo. En él, el general victorioso recorría las calles de la ciudad montado en su carro y exhibía los frutos de su victoria, los despojos, los spolia opima, los cautivos y una representación de los pueblos y de las tierras conquistadas en exóticas imágenes y rótulos. El triunfo es el espectáculo en el que se afirma el sentido de la comunidad a través de la participación de los espectadores.
Es un teatro, es un rito religioso y del impacto emocional que provocaba a los espectadores, ¿no? Era muy sensorial, trayendo el mundo a Roma, porque era traer lo exótico a Roma, y más concretamente al otro derrotado, a la alteridad derrotada, al corazón de la URSS. Es que eso era, claro, Y naturalmente esta ceremonia tan importante para conformar una cosmovisión basada en la representación del mundo exterior a Roma, los bárbaros derrotados tenían un papel esencial. O sea, los bárbaros ahí tenían que estar ahí, pero vamos. Esta mañana, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de bárbaros en relieves triunfales, aquí como van con el trofeo, ¿no? Ese motivo iconográfico que aparece en monedas en un montón de sitios. Hemos visto la estatua de los bañales, ¿no? El tropaion es como una especie de cruz, ¿no? El tropaion y los dos cautivos debajo. Y bueno, iba a hablar del triunfo, pero bueno, por supuesto el monumento honorífico, que no sé por qué hay lo triunfal y honorífico de Tito, pues también aparecen relieves triunfales que todos muy bien conocemos y que no voy aquí a mencionar. Esta mañana hablaban de Ovidio, no sé si esta es una buena traducción, porque mejor sería leer a Ovidio, pero desde luego hace una buena descripción de lo que es un trofeo, un triunfo, ¿no? Dice, por donde pasaba oía votos felices, ahogados por los aplausos, y las rosas impregnadas de rocío cubrían el pavimento. Iban delante las imágenes en plata de los muros rotos, las ciudades expugnadas y sus habitantes vencidos, los ríos, los montes, los prados que tiñen altas selvas, las armas y los dardos agrupados en el trofeo, el áureo carro triunfal que el sol encendía, dorado con sus reflejos las casas del foro romano. Los jefes cautivos con los cuellos en cadenas eran tan numerosos que casi formaban un ejército de enemigos. Eso sí, precisa, pero la mayoría iban encadenados, esa hipocresía. Iban encadenados, pero la mayor parte obtuvieron la vida y el perdón. Serían esclavizados, eso sí, por supuesto, pero sobre eso ya hablaremos, sobre esa hipocresía en el trato a los cautivos, en el trato a los vencidos, ¿no? Esta es una buena explicación de cómo era el triunfo. Mary Bear, como saben ustedes, es la flamante premio Princesa de Asturias. Y bueno, hace poco leí una entrevista, que no viene a colación con el triunfo, pero hace poco leí una entrevista que le hacían y decía, es que Roma inventó la globalización, decía eso. Y digo, bueno, pues quizás sí, ¿no? Y ese libro que a mí me parece muy bueno, el libro de triunfo romano de Mary Bear, es un libro. Ella dice dice claramente que los cautivos, el bárbaro tenía que estar en el triunfo porque es la encarnación impalpable de ese imperialismo. O sea, el argumento evidente es que el triunfo y sus cautivos venían a constituir la encarnación palpable del imperio y el imperialismo. Y me salto lo que no está en negrita para ir más rápido. La exótica condición foránea de los prisioneros traídos al corazón de la capital imperial constituía a los ojos de la gente que contemplaba el desfile la más tangible expresión que cupiera desear del poderío universal de Roma. Se mostraba mejor el éxito de Roma, por usar las palabras que ha dejado escritas Melillo Paterculo acerca del triunfo del emperador Tiberio, exhibiendo al enemigo en una procesión que aniquilándolo en el campo de batalla. Como es que la mejor forma de presentar al enemigo es en el triunfo, ¿no? Y es curioso cómo la lógica también implícita consistía en que el triunfo era una celebración de victorias siempre con el externo. Es un poco hipócrita, también, porque no había triunfo si era una guerra civil, aunque bueno, y si se hacía se disfrazaba. Normalmente el triunfo era normalmente pues contra el exótico enemigo, contra el galo, el germano. Entonces, estos eran los que podían desfilar por Roma, ¿no? Este relieve triunfal de época augustea siempre me llama muchísimo la atención porque aparecen siempre llevando ahí el trofeo de armas, con la forma de colocar las armas, y aparecen los cautivos que parecen más pequeños. Unos dicen que es una convección artística, que ponen al cautivo más pequeño precisamente porque está ya subyugado, ya está, y otros dicen que bueno, simplemente es que a veces llevaban esculturas, no solamente eran los cautivos, sino la propia escultura que desfilaba en el triunfo. Bueno, y esta tela, que por cierto Mary Bear en su libro la espanta, dice, qué horror, me parece espantoso este cuadro, ¿no? Pero a mí me parece interesantísimo, además por las connotaciones que tiene, fue pintado en el siglo XIX, en la época del nacionalismo alemán, todo tiene su historia, ¿no? Este cuadro, ¿no? Aparece, porque claro, ¿quiénes eran los cautivos que desfilaban en el triunfo?
Pues los cautivos prisioneros de guerra. ¿Y qué mejor prisionero de guerra? Pues el más importante, el más famoso, eso está claro, Vercingetorix y compañía. Es decir, ¿quiénes eran los mejores que podían desfilar y atados, encadenados, ¿no? Esta es la famosa Tusnelda en la procesión triunfal de Germánico, que ni se le ve. Germánico está allá al fondo, allí, que se le hace en la sombra, aparece con su carro. Allí está Tiberio sentado con cara de malos, ahí, el emperador con cara, como que qué rollo es esto, ¿no? Y el personaje central es la germana, por supuesto, la Tusnelda con su hijo de 3 años, ¿no? Y es que es una celebración, por supuesto, de un triunfo de Germánico tremendamente importante. Ustedes saben que, bueno, que Tusnelda era la mujer de Arminio, Arminio que había sido el causante, el traidor causante del famoso desastre de Varo, en el bosque de Teutoburgo, ¿no? Que fue aquello una masacre, y claro, es que qué mejor con eso. Y además aquí a Arminio no se le derroca, pero capturar a su mujer, capturar a su hijo, en el triunfo ya era casi una derrota, aunque Arminio seguía por ahí guerreando, ¿no? Pero traer eso al centro de Roma, a su posesión, a la mujer, el hijo, a su familia, ya era un triunfo, ¿no? Esto lo dice Estrabón. Este triunfo, en el que los hombres y mujeres más famosos fueron llevados cautivos, me refiero a Segismundo, hijo de Segeste y jefe de los queruscos, esa tribu germánica de origen medio-galo, y a su hermana Tusnelda, la esposa de Arminio, el hombre que en el momento de la violación del tratado contra Varo, el desastre de Varo, fue jefe del ejército querusco y todavía hoy mantiene la guerra. O sea, que además a Arminio se le perdió la pista. Y el hijo de 3 años de Tusnelda, Tumelico, el niño y la mujer. Curiosamente, de Tusnelda no sabemos qué pasó, o sea, cuenta Estrabón, tal, no sabemos qué pasó con Tusnelda, sí sabemos que el pobre Tumelico pues fue esclavizado y se convirtió en gladiador. Un gladiador, no sabemos, y que murió antes de 30 años, alguien nos lo dice por ahí. Ese era el destino, ¿no?, de esta gente, ¿no?, la esclavitud. Aquí la estatua esta de Tusnelda, que se la conoce como la Tusnelda, que está en la logia de Lanzi en Florencia, y ahora me quiero centrar precisamente en este tema, el vae victis, ¿no?, la expresión que decía Breno, ¿no?, ay de los cautivos, ¿qué pasa con los cautivos? ¿Cuál va a ser el destino de los cautivos? Pues eso también lo refleja Roma en su arte. ¿Qué va a pasar con los cautivos? ¿Qué pasa con las mujeres y los niños? ¿Qué pasa con el destino de los perdedores? ¿Qué pasa con ellos, ¿no? Bueno, la mujer quizá, yo creo que por eso aparece mucho en la primera de Trajano, la columna de Marco Aurelio, es la víctima, quizá la imagen más potente de la derrota de una comunidad. Y como tal será incorporada al elenco iconográfico del vencedor. O sea, va a aparecer ahí la mujer que es arrebatada. ¿Y por qué? Bueno, si la muerte... Voy a poneros un poco en situación. Si la muerte no sobrevenía en la fase bélica, también un normal, el destino de las mujeres era el cautiverio, la esclavitud. Eso iba a ser así. Eso sobre la cantidad enorme de esclavos que, como consecuencias de las guerras de conquista romanas, llegaron a Italia al final de la República, y las narraciones de autores clásicos sobre las campañas romanas en el occidente europeo inciden en la esclavización de los derrotados. Por citar algunas cifras, según Tito Livio, Mario capturó a 90.000 teutones y 60.000 cimbrios. Y se han estimado en 150.000 los cautivos que César hizo en la Galia, incluyendo hombres y mujeres. La mujer y los niños como cautivos suponen una parte importante del botín. La mujer es un trofeo, es un símbolo también de la victoria. Para comprender este cuadro mental, se debe considerar que la mujer era un individuo sin entidad jurídica definida. La mujer es entendida en su comunidad como un símbolo de la reputación familiar, siendo este bien muy deseado por el enemigo. Es un bien deseado por el enemigo, la mujer. Forma parte de la comunidad. Este estatus de la mujer en la antigüedad es evidente en el propio mito. Los mitos, estoy pensando en la captura o el rapto de mujeres, en muchas ocasiones, que será detonante de acciones bélicas, ¿no? Estoy pensando en el rapto de Helena, el detonante de la guerra de Troya, el rapto de las Sabinas, es decir, efectivamente tiene ese componente, ¿no? Y es una parte importante, por tanto, de la simbólica del botín de guerra, la mujer. Es importante porque pone de manifiesto la derrota del guerrero, desde el guerrero incapaz de defender a su patria y incapaz de defender a sus mujeres. Aquí te lo quito.
En las artes, la imagen de la mujer o los niños cautivos se generalizarán en los monumentos de Victoria, ya sea como rehenes políticos, como botín de guerra. Estas figuras serán un testigo evidente de la victoria romana frente a sus padres, maridos y hermanos. Arminio no estaba, su mujer estaba ahí, resfilando en Roma. Como mejor ejemplo de este tipo gráfico tenemos las columnas, ¿no? La columna de Trajano. Luego ya veremos que es más bestia la columna de Marco Aurelio. La columna de Trajano, pues estas imágenes de una mujer que con su niño, con su hijo, que lo abraza, ¿no? Mientras los soldados están ahí pues, azuzándola. Además va vestida ya prácticamente desnuda, ¿no? Es que es un convencionalismo iconográfico, la mujer ya no ni siquiera, que es un símbolo también de vejación, ¿no? La están vejando, la están con el pelo desordenado, es decir, es una vejación. Esto es un texto, bueno, no lo voy a leer, por ahí un poco rápido, pero es que lo dice César de forma irónica, dice las calamidades de los vencidos, como diciendo, claro, serán robados las doncellas, los niños arrancados, los hijos del regazo de sus madres arrancados, las matronas expuestas al desenfreno de los vencedores. Eso es la guerra, eso es el vae victis, eso es lo que pasaba. Y por desgracia es lo que todavía pasa en muchos lugares, ¿no? O bueno, esta es la columna de Marco Aurelio, que yo creo que es todavía mucho más brutal. En la columna de Marco Aurelio se ve incluso cómo se apuñala incluso a una mujer, cómo la agarran del pelo, también ya desnuda, ya vejada, ya agarrando siempre a su hijo de la mano, huyendo. Y le dice ya Tito Livio, los romanos decían, todos roban, expolian, golpean, violan a las matronas, las doncellas, a los muchachos, arrancados de los brazos de sus padres. Todos, las mujeres, los lamentos de las mujeres, los niños que son arrebatados y arrastrados. Esto es lo que hacía Roma. Y Roma lo muestra, y lo muestran las artes. Porque esto es lo que hacemos con los enemigos, pero y de forma legítima, de forma legítima. Por mucho lamento que pueda haber, esto es legítimo. Y lo tienen muy claro, si no, no lo pondrían en estas imágenes, ¿no? Lo tienen muy claro. Las imágenes, de luego, son muy elocuentes, en las dos columnas. A mí me asusta más que, bueno, la columna de Marco Aurelio es que es como... Es tremenda, es una fijación tremenda en la mujer, ¿no? Y cómo queman la casa, y están, bueno, se ve ahí que está con una antorcha, lo que decían, los incendios, no sé qué, están quemando el hogar, la familia, el hijo, es cuando yo siempre digo la pacificación, dice, ¿no? Es que la pacificación, sí, pero la pacificación del cementerio, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso, hacer tabula rasa, ¿no? Esclavizar. O aquí, por ejemplo, la imagen de allí que las mujeres están conducidas por son siendo conducidas por los soldados romanos como los animales, igual, venga, todos fuera de aquí, ¿no? Y luego, esta mañana hablábamos, no sé si se hablaba un poco de las deportaciones, pero lo mismo, ¿no? Esa movilidad, ¿no? También, quizá menos duro, pero... Por supuesto, la deportación fue un acto también muy generalizado en las poblaciones sometidas, fuese como medida de castigo o como medio para socializar a las poblaciones vencidas que a partir de ese instante formaban parte del imperio. Como prueba iconográfica de ello se puede entender la última escena que concluye la primera guerra contra los dacios en la columna de Trajana, donde observamos cómo un grupo de mujeres y ancianos escapan hacia las montañas con sus hijos en los brazos. Eso es lo que le pasaba, ¿no? Vae victis nuevamente, ¿no? Vae victis. Ese cautiverio, el ultraje, la esclavitud, era una triste realidad que acompañaba a esta gente, ¿no? A las mujeres, pero en todas las guerras. Es que esto es un ejemplo que estoy poniendo, pero esto era así, ¿no? Y la huida estoy pensando en la huida ante esta ignominia ayuda a entender los suicidios colectivos, ¿no? Estoy pensando en la Hispania, ¿no? En Numancia, Sagunto, Astapa, es decir... nos vamos a convertir en esclavos, ¿qué hacemos? ¿No? Estoy pensando en la famosa el conjunto tan precioso de los Gálatas, ¿no? El Gálata Ludovisi, que después de asesinar a su mujer se está suicidando, ¿no? Dice, antes de la esclavitud, antes de esa deshonra, pues el honor de morir de esta manera. Y los propios griegos lo retratan, aunque esto es una copia romana, lo retratan de una forma totalmente casi... sin gestos, es decir, como, qué bien, ¿no? Qué horror, ¿no? Que gente más, con que hemos luchado con estos que son capaces de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, pero no solamente los monumentos, la columna de Trajano, pues que sean sarcófagos, que se celebraban los sarcófagos, el famoso sarcófago de Portonacho, que cuando lo vi, digo, me pareció de un sarcófago enorme, pues igual, escenas de batalla, y siempre los cautivos, mujeres, niños, es como, es la mujer, el niño, la familia, ¿no? Aquí igual, ¿no? Otra vez el sarcófago de Portonacho, ¿no? Estos gestos tristes, totalmente dolientes, la mujer ya desnuda, ya el otro encadenado,
nuevamente pues, en el monumento de Alan Clissi, que no al lado de él, porque al lado de los trofeos, pero igual, Alan Clissi aparecen también estas imágenes de cautivos encadenados, etcétera, incluso una familia de dacios, o en el arco de Marco Aurelio en Trípoli, donde aparece pues eso, el trío, ¿no? En el fondo yo creo que es un símbolo de toda la provincia, o sea, realmente es toda la provincia. No es la familia en sí, sino es la provincia, ¿no? Es una especie de alegoría de eso, ¿no? Aquí está el arco de Marco Aurelio en Trípoli, nuevamente el esquema del trofeo y debajo los cautivos, en este caso es una familia, lo que se quiere demostrar que es una familia que de alguna manera representan a eso, a la comunidad, las mujeres, pues eso, es como la anulación demográfica, ¿no? Es decir, ya nos quitamos hasta esto, ¿no? Ya ni hijos ni mujeres, el fin e incluso de la memoria, ¿no? De vuestros sistemas de valores, se acabó, ¿no? Bueno, aquí hay más mosaico digo que todos son imágenes de Tipasa, en Argelia, igual, nuevamente, eso es un monumento, es una basílica en Tipasa, pero aquí pues amaniatado, sobre los Espolia, ¿no? Aquí no se sabe muy bien la fecha, se ve que es la época de Antonino Pío y su campaña contra los Mauri. Y esto me lleva a ver que la mujer es precisamente el hecho de que sea importante como botín de guerra, pues se convierta en la iconografía romana, precisamente la imagen como porque a veces esas imágenes posiblemente están representando eso, a la comunidad, a la provincia, como no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues la personificación femenina de las tierras conquistadas, ¿no? Son muy conocidas estas emisiones de Lucilio Saserna, donde aparece en el anverso, en la cabeza de una mujer despeinada, con el cabello desordenado, que parece que está llorando, porque incluso algunas que están muy bien conservadas se ve hasta como que tiene en el ojo como una pequeña lágrima, ¿no? El destino de la Galia, que posiblemente... es curioso, esta mañana me acordaba con la conferencia de Juan José, que aparece detrás de la cabeza de la mujer un carnis, una trompa de estas galas, que yo creo que es un símbolo étnico, ¿no? Es un símbolo de los galos, que aparecen, por ejemplo, en el arco de Oranges, y que curiosamente esta trompa gala me hace pensar que aparece muchísimo en estas piezas, es algo más que un símbolo. Alberto Pérez Rubio ha llegado a decir que igual es como un estandarte para ellos. Y si pensamos lo que era un estandarte en la mentalidad romana, o incluso en la gala también, pues es su representación. O sea, que incidir, no solamente la mujer gala llorando, tal, sino, bueno, pues detrás ese símbolo étnico, ¿no? Y luego esta moneda, me acordaba yo del profesor Beltrán, que es una moneda, me parece muy interesante, es unas emisiones de denario de Aulo Postumio Albino, del año 81, donde aparece Hispania, una Hispania que no es normal verla así, Hispania también con el cabello desordenado, esa vez de cabello desordenado, aunque está velada, implica eso, la sumisión, el desamparo, la derrota, que estas monedas de imagen alegórica personificada de Hispania están celebrando no la época realmente exacta de Aulo Postumio Albino, sino de su abuelo, el abuelo de Aulo Postumio Albino, que fue pretor en la Hispania ulterior y que se tuvo que enfrentar a los gitanos y celtíberos, ¿no? Es la época, en ese momento en el que sí, la primera guerra celtibérica, ¿no? Que sí que se está enfrentando pues, entonces, y es curioso que esta moneda se emite en la época de las guerras sertorianas, que es Carlos Sertorio está con los celtíberos, entonces es como una especie de mirad qué Hispania había en aquel momento, está derrotada, ¿no? O sea, un poco, yo creo que es curiosa esta moneda, se le puede dar muchos giros a esta misión, ¿no? Y luego esta moneda, estos denarios cesarianos, que son muy conocidos, nuevamente el esquema trofeo cautivos de Bach con los Espolia, que claramente es los emblemas claramente de los galos. El hombre desnudo, las feritas del bárbaro desnudo, ¿no? El galo desnudo. Yo creo que los celtas, el profesor Francisco Marco Simón tiene un artículo muy bueno sobre esto, dice que los celtas eran como, no, los galos eran los cautivos, los bárbaros por excelencia, las feritas, etc., ¿no? Y aparece, bueno, pues ahí, algunos dicen que puede ser hasta una imagen, yo creo que no, Vercingetoris, ¿no? La Galia, o la mujer, la Galia, que representa a la mujer siempre con ese topos, ¿no?
lamentándose, ¿no? Sujetándose la cabeza, y nuevamente los atributos de los galos, ¿no? En las trompas, en los carnis, que son, yo creo que son como el fals que decía esta mañana, de los dacios, ¿no? No es porque estén siempre ahí, de alguna manera es porque se quiere poner iconográficamente este elemento porque identifica los galos, ¿no? Por eso yo creo que el carnis, la trompa esta que vemos de los celtas, de los galos, perdón, yo creo que eran muy importantes, más de lo que puede parecer, y yo creo que esa teoría de que pueden ser hasta servir como estandartes, además de trompas musicales, tenían su sentido, ¿no? Y esta imagen nuevamente es como de la familia, ¿no? El niño, nuevamente la imagen de la cautiva, que puede representar o personificar a la Galia, y el cautivo es la comunidad, es todo, o sea, es el conjunto realmente de la Galia, de los galos, no solamente es. Lo mismo se puede decir de las emisiones de Vespasiano y su victoria en Judea, que no fue una conquista, son sus victorias, porque a veces no implica solo conquista, es victorias, que sigue, en este caso, bueno, a veces hay un trofeo, en este caso es una palmera, pero es la misma idea, ¿no? La palmera, el trofeo, que hace a veces, y debajo pues, los dos cautivos, y siempre la imagen ya que se empieza a aparecer, sobre todo a partir de época de Augusto, ¿no? La mujer sentada y lamentándose, ¿no? Ese elemento de la provincia, del lugar conquistado, de la tierra conquistada, ¿no? El lamento, el lloro, ¿no? O este otro, ¿no? Es también, en las comunidades de Domiciano, en este caso aparece la mujer ultrajada, desnuda, sobre los espolia, ¿no? Los espolia, que es lo mismo, ¿no? Yo creo que el cautivo y los espolia es exactamente lo mismo, es la representación, ¿no? Y además ¿no? La dicotomía, ¿no? De Ovidio, que dice, ahí sí la feroz, la imagen del feroz bárbaro, la feroz Germania con el rostro compungido, es decir, feroz pero ahora triste, no tarda en caminar cautiva delante de su carro triunfal, ¿no? Se refiere al triunfo de Tiberio, de tu carro triunfal, perdón. Y luego, para ir acabando, la gestualidad. Claro, estos son acciones estereotipadas que en la iconografía romana, aunque tienen posiblemente herencias anteriores, pero son convenciones iconográficas. La mujer con las manos en la cabeza, los cautivos bajo el trofeo, encadenados sobre los espolia. Como vemos, por ejemplo, ya hemos dicho antes, en el Toracatus de los bañales, bueno, monedas, en el pedestal de Bóboli en Florencia, cautivos suplicando, escenas de clemencia, ¿no? Eso también se muestra mucho, ¿no? Es que además nos piden que seamos clementes, ¿no? Cautivos afligidos, arrastrados por el cabello, ¿no? Nuestras mujeres, ¿no? Cautivos pisoteados, eso es tremendo, ¿no? Es ya casi las escenas de clemencia, las dos columnas, ¿no? Aquí, pues eso, a Trajano y a Marco Aurelio están ahí, los bárbaros, los enemigos le están pidiendo clemencia. Y eso se tiene que retratar también, no solamente como los Vaipictis, sino es que vamos a ver que nos piden clemencia, ¿no? Aquí, bueno, pues los ejemplos, claro, es que iconografía de Roma es tan visual que hay muchísimas, pues nuevamente el sarcófago de Portonacho, relieve que seguramente procede del arco de Marco Aurelio en Roma, y también, pues eso, el victorioso, y es el triunfo, y están los cautivos pidiéndole esa clemencia. No sabemos si era así o no, pero Roma ha creado ese convencionalismo y así se ve claramente. Y que eso tiene una herencia oriental. Estoy convencida que muchas cosas son herencias orientales. Solo hay que ver el obelisco de Salmansar negro de Salmansar III, donde aparecen también estas escenas, o yo qué sé, la estela de Naramsín, donde está el otro ahí pidiéndole el Naramsín gigantesco, y son las exclemencias, el cautivo, el bárbaro, tiene que aparecer. Son convencionalismos iconográficos que aparecen. O ya arrastrados por el cabello, ¿no? Veíamos cómo en la Gema Augusta aparece la construcción del Tropaion, los cautivos, aparecen, esto es una placa de terracota, pues hace una especie de reproducción, cómo son. A mí me hace mucha gracia esta imagen, estoy aquí, porque hace tiempo oí comentar, creo que María Paz García de Bellido, que era posiblemente una personificación de Hispania, no sé muy bien por qué, pero bueno, me dijo que me comentó en una conferencia hace tiempo, que me quedé con las ganas de preguntar, y luego al final digo, pues. Y luego, pues, bueno, la columna de Marco Aurelio hemos visto cómo las mujeres, es un acto de posesión, ¿no? De arrastrar, de sumisión, es decir, tiene un significado claramente potente. O sea, eso está claro que arrastrar a alguien del pelo, pues tiene un sentido, ¿no? Yo qué sé, lo vemos en la clave mítica del arte griego, pero lo mismo, ¿no? En las escenas de Amazonomaquia, por ejemplo, aquí en
el templo puesto de Apolo Epicurio, en basas, pues igual, ¿no? Las amazonas arrastradas, ¿no? Sometidas, llevadas, apartadas, ¿no? Un poco la misma escena. O ya digo que esto es, antes uno se va para atrás y vas buscando, bueno, la paleta de Narmer, que es tremenda, ¿no? No puede ser brutal. Yo la pongo antes a los alumnos y se escandalizan. Digo, bueno, pues es que esto es lo que el rey Narmer, el personaje cogiendo de los pelos a este pobre hombre, a este prisionero cautivo, pero lo peor es la escena de arriba, donde por supuesto Narmer, muchísimo más grande que el resto, aquellos enemigos decapitados, no sé si lo ven allí, con las cabecitas entre las piernas. Es que las imágenes son tremendas, ¿no? Las imágenes que tienen un fin, está claro que lo tienen. Y ya digo, otro convencionalismo casi de gestos, ¿no? Pisotear al enemigo, pisotearle. O sea, ¿quién puede aguantar de ver esas imágenes? Y pisotearle. Y además en tu estela funeraria. Yo he investigado tal. Estos relieves britano-romanos, muchos, la mayoría de la zona del Limes, la mayoría proceden de la zona de Escocia. Y lo de nuevamente colocar estos monumentos en zonas fronterizas, yo creo que tiene un sentido, ¿no? Monumentos muy curiosos donde aparecen estos eques romanos, sus estelas funerarias, pues demostrándose sus valores militares, con la captura o con el vencimiento de los bárbaros o de los cautivos o de los enemigos, me da igual la palabra que utilizar, pisoteándolos, bueno, vamos, gestos tremendos, ¿no? Alguno ya pues la cabeza en la mano, que más de los celtas hacían esto, pero también, y bueno, pues el otro allí arrodillado o aquella otra, ¿no? Es decir, está claro que la tumba de Rufo Sita en el Museo de Gloucester, es decir, esto es un convencionalismos iconográficos que a veces llegan y sobre todo al final ya del Imperio Romano, a veces, o sea, yo también recuerdo cuando vi los museos vaticanos también el sarcófago de Helena, que es precioso, de pórfido rojo, una maravilla, y la imagen es tremenda, es decir, estos soldados que van a caballo, estos eques que están pisoteando a los cautivos. Esto es un sarcófago, ¿no? Es en este momento de la muerte, ¿no? Los sarcófagos o estas monedas de Constancio, ¿no? Donde también se ve al emperador pisoteando, ¿no? al que ha vencido, al que ha derrotado, ¿no? Sobre todo es el yote, pues, la posesión, la sumisión, el poder. Y bueno, llegamos ya incluso a estas, bueno, casi esta estatua, antes de hablar de la de al lado, pero este topos del pisoteo del bárbaro, del pisoteo del otro, del enemigo, del prisionero, eso es la guerra, del dominio, pisando al cautivo, pues aparece, por ejemplo, en esta colosal estatua que es enorme, de más de 2 metros, procedente del teatro de Lapidna en Creta, que está en el Museo de Estambul, del emperador Adriano, como un imperator que está pisoteando, ya me queda un poquito, a ver qué se queda, pisoteando a una cautiva, que es una mujer, o una personificación de la barbarie, una personificación en menor tamaño, porque por supuesto la estatua es enorme, pisoteándola. Y eso estaba en un teatro, en el teatro de Lapidna en Creta. Y bueno, la imagen de al lado es tremenda, ¿no? He cogido un libro de Zanker, porque él decía, y esto sin piedad, ¿no? En la época de la guerra de los Balcanes, vemos a un soldado, no sé si serbio, pisoteando a uno que ya está muerto, con la cara de sonrisa. Hoy en día vemos estas imágenes y nos escandalizamos, ¿no? Digo, Dios mío, esto es un escándalo, ¿no? Y Roma, sin embargo, pues les ponía en sus... Entonces, ¿qué pensaba la gente en Roma que veía esto, ¿no? Lógicamente, hoy, es verdad, en el siglo XXI tenemos fotografía y a veces dices, bueno, pero da igual, ellos lo veían, entendían lo que era, Entonces, a veces, bueno, esta otra imagen de la cuna de Trajano, que presentan las cabezas de los vencidos, los soldados, a Trajano, ¿no? Y digo, madre mía, hoy en día la televisión, ¿no? Cuando nos hablan del Estado Islámico, yo qué sé, ¿no? No podemos ver estas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero ¿qué es esto, no? Dice, las féritas, el caos, decía, bueno, ¿por qué lo hacían los romanos, no? Fabiola Salcedo nuevamente la vuelvan a mentar, los tópicos lógicos de las féritas, el caos, la discordia, la alienación, en fin, todo lo contrario a las romanitas, la civilización debe ser rechazado o vencido. Sobre todo en la conquista. Luego ya, y ese tópico con carga moralizante se convirtió en uno de los pilares de la propaganda defensora del imperio.
Y es curioso cómo bueno, pues el propio Tiberio dice, esto que llaman robar, matar, no sé qué, dice, esto lo llaman imperio. Dice, y lo que es paz realmente es la desolación. ¿Ves? Ellos lo entendían así, ¿no? Entonces, yo a veces pienso, bueno, pues ¿qué eran los romanos? ¿Somos hipócritas o nosotros qué somos? Por ejemplo, nuestro mundo. Cómo estas imágenes no podemos verlas, pero sabemos que esto es la guerra. ¿No? Esto es la guerra. Por desgracia, la guerra... y en la guerra me da la sensación que no hemos cambiado mucho. En la guerra no hemos cambiado mucho. Hoy en día, en el siglo XXI y en el siglo XX, mueren casi más víctimas civiles que, ¿no? Estoy pensando en, y no hay que irse muy lejos, Siria, o si ya nos vamos a las guerras mundiales, Hiroshima y demás, muchas más víctimas civiles, ¿no? Pero claro, Roma, ¿por qué lo muestra esa imagen? ¿Qué pensaba el espectador, no? Y bueno, como quiero dejar la guerra, porque siempre que hablo de guerra digo, es que al final a estas horas hablando de guerras y de estas cosas, digo, Dios mío, y de estas cosas tan horrendas, pues me venía fenomenal la imagen del coloquio. Digo, ala, pues el famoso, que me encanta ponerlo siempre, cuando acabo una conferencia sobre la guerra, la Orestiada, dice, Musa, deja ya la guerra a un lado y canta conmigo las bodas de los dioses y los banquetes de los hombres y las fiestas de los felices. Pues nada, muchas gracias.